En el primer piso. La tercera sección. No, ya salimos todos. El 6 de noviembre de 1985, guerrilleros del M-19 tomaron el Palacio de Justicia en Bogotá, sede del Poder Judicial de Colombia. Dentro del edificio retuvieron a unos 350 rehenes. Las exigencias del M-19 incluían llevar a juicio al presidente de Colombia, Belisario Betancur. Son muchas las cosas que suceden a diario en Colombia y el mundo. En segundos se las queremos contar. En este canal, Hosman Noticias número 1. Información que los grandes medios callan. Dirige y presenta José Miguel Angulo. Hoy, 6 de noviembre. Bienvenidos a este episodio especial. Hoy, 6 de noviembre, se cumplen 40 años de uno de los acontecimientos más trágicos en la historia de Colombia, el asalto al Palacio de Justicia. Soy Juan José. Y yo soy María Antonia. Hoy recordaremos aquellas 28 horas que marcaron para siempre a la democracia colombiana y que dejaron heridas aún abiertas en muchas familias. Juan José, para entender lo que ocurrió ese día necesitamos contexto. Estamos en 1985, en plena época de violencia en Colombia. El país enfrenta varios conflictos simultáneos, grupos guerrilleros activos, el auge del narcotráfico y un gobierno que intenta negociar la paz. Exacto. El presidente Belisario Betancur había firmado en agosto de 1984 un cese al fuego con el M-19, el Movimiento 19 de Abril, un grupo guerrillero urbano conocido por sus acciones espectaculares. Pero ese acuerdo se estaba desmoronando. El M-19 acusaba al gobierno de incumplir lo pactado, y decidieron hacer algo que nadie esperaba: tomar el edificio más simbólico del Poder Judicial colombiano. El 6 de noviembre de 1985, a las 11:30 de la mañana, 28 guerrilleros del M-19 irrumpieron violentamente en el Palacio de Justicia, ubicado en plena Plaza de Bolívar, en el corazón de Bogotá. Pero no fue un ataque improvisado. La operación se planificó cuidadosamente. Primero, 7 guerrilleros vestidos de civil entraron entre las 10:30 y las 11 de la mañana, ubicándose estratégicamente en diferentes pisos y oficinas. Minutos después, el grupo principal llegó en 3 vehículos por el parqueadero del edificio. Abrieron fuego contra vigilantes y escoltas. En cuestión de minutos, controlaban el palacio. Dentro del edificio había aproximadamente 350 personas. Magistrados de la Corte Suprema, consejeros de Estado, funcionarios judiciales, empleados y visitantes. Todos quedaron atrapados. Los guerrilleros llamaron a su operación Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre. Su objetivo declarado era enjuiciar al presidente Betancur por traicionar el proceso de paz. Pero hay algo muy importante que debemos mencionar. Las autoridades sabían que algo podía pasar. Desde agosto de 1985, los organismos de inteligencia tenían información sobre un posible plan del M-19 contra el Palacio de Justicia. Y aquí viene algo verdaderamente inquietante. 2 días antes del asalto, la vigilancia policial del palacio fue retirada, dejando únicamente seguridad privada. Hasta hoy, nadie ha explicado satisfactoriamente por qué se tomó esa decisión. Cuando el M-19 tomó el edificio, el gobierno enfrentó una decisión crucial: negociar o retomar por la fuerza. El gobierno de Betancur decidió no negociar. A la 1 de la tarde, apenas 1 hora y media después del asalto, la fuerza pública inició la contraofensiva con 8 unidades blindadas y 3 helicópteros. Lo que siguió fueron 28 horas de horror. Tanques disparando contra el edificio, helicópteros ametrallando desde el aire, explosiones, incendios. El Palacio de Justicia se convirtió en un campo de batalla en pleno centro de Bogotá.
Dentro del edificio, el terror era indescriptible. Magistrados, empleados y civiles atrapados entre dos fuegos, los guerrilleros que los mantenían como rehenes y el ejército que atacaba sin tregua. Había un momento especialmente desgarrador. Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia, logró comunicarse con Radio Todelar e hizo una desesperada petición de cese al fuego. Sus palabras exactas fueron: «Es urgente, es de vida o muerte». Pero su súplica no fue escuchada. La operación militar continuó sin pausa. El presidente Betancur y los comandantes militares habían decidido que no habría negociación sin importar el costo. Finalmente, sobre las 2:30 de la tarde del 7 de noviembre, después de 28 horas de combate, el ejército recuperó completamente el Palacio de Justicia. El edificio estaba destruido. Pisos enteros colapsados, oficinas incineradas, documentos judiciales perdidos para siempre. Pero lo peor era el saldo humano. 101 personas murieron en esas horas. Entre ellas, 11 magistrados de la Corte Suprema, la mitad de la Corte. También murieron consejeros de Estado, empleados, visitantes, cafeteros que trabajaban en la cafetería. De los 28 guerrilleros del M-19 que entraron al palacio, todos murieron. Algunos en combate, otros ejecutados tras rendirse. Y aquí viene uno de los aspectos más oscuros de esta tragedia. 11 personas salieron vivas del palacio, custodiadas por militares, y nunca más se supo de ellas. Durante décadas, sus familias buscaron respuestas. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están sus cuerpos? El Estado negó durante años que hubiera desaparecidos. Pero la verdad eventualmente emergió. El Centro Nacional de Memoria Histórica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconocieron que esas 11 personas fueron víctimas de desaparición forzada por parte de agentes del Estado. También hay evidencia de que los cuerpos no fueron tratados con dignidad. De 68 cuerpos identificados, solo 54 fueron entregados a sus familias. Los cuerpos de los guerrilleros y de personas no identificados fueron enviados a fosa común en el cementerio del sur. Hay otro elemento que no podemos ignorar: el narcotráfico. Ese mismo día, 6 de noviembre, los magistrados de la Corte Suprema debían fallar sobre la constitucionalidad del Tratado de Extradición con Estados Unidos. Los capos del narcotráfico, especialmente Pablo Escobar y el Cartel de Medellín, estaban desesperados por evitar ser extraditados. Existen indicios de que el narcotráfico financió la operación del M-19, aunque esto nunca ha sido probado completamente. Lo que sí sabemos es que los magistrados habían recibido amenazas de muerte de la mafia y que con el asalto se perdieron expedientes cruciales relacionados con casos de narcotráfico. 40 años después, las familias de las víctimas siguen exigiendo verdad completa. ¿Quién ordenó retirar la seguridad del palacio días antes? ¿Quién dio la orden de no negociar? ¿Por qué se atacó con tanta contundencia sabiendo que había cientos de civiles adentro? ¿Qué pasó realmente con los 11 desaparecidos? ¿Dónde están sus cuerpos? ¿Hubo ejecuciones extrajudiciales durante la retoma? La sección tercera del Consejo de Estado ha declarado la responsabilidad administrativa del Estado colombiano. Se han indemnizado cerca de 60 grupos familiares, pero el dinero no devuelve a los seres queridos ni cierra las heridas. El asalto al Palacio de Justicia destruyó la mitad de la Corte Suprema, dejó decenas de huérfanos, viudas y padres sin hijos. Marcó un antes y un después en la justicia colombiana. También mostró la brutalidad de una época donde el diálogo se cerró, donde la fuerza se impuso sobre cualquier posibilidad de negociación, donde vidas humanas fueron consideradas daño colateral. Hoy, 40 años después, el Palacio de Justicia fue reconstruido, pero las cicatrices permanecen. En las familias que nunca pudieron enterrar a sus muertos, en una sociedad que aprendió lo que significa que el Estado y grupos armados pongan sus objetivos por encima de la vida humana. Recordar el 6 de noviembre de 1985 no es solo un ejercicio de memoria histórica, es un llamado a que algo así nunca vuelva a ocurrir, a que la vida siempre esté por encima de cualquier cálculo político o militar. Es recordar que detrás de cada cifra hay nombres, familias, historias interrumpidas. 101 vidas que importan.
11 desaparecidos que merecen ser encontrados. Y sigamos exigiendo verdad. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Presidente, e hizo una famosa promesa. Ni una sola gota más de sangre colombiana. En contra de la voluntad del ejército, Betancur otorgó amnistía a los guerrilleros y firmó un acuerdo de paz que condujo a una tregua. Sin embargo, la tregua nunca fue respetada y el proceso de paz se quebró definitivamente por la toma del Palacio de Justicia. Siguiente noticia. Izquierda asesina. El revisionismo histórico manipulador y negacionista de la izquierda criminal sigue romantizando después de 40 años uno de los actos criminales más horripilantes y cobardes de la historia de Colombia. La toma del Palacio de Justicia, financiada por Pablo Escobar y ejecutada por los asesinos marxistas del M-19. Siguiente noticia. En plena salario electoral. En plena antesala electoral, Benedetti usa cifras y polarización. Cuando Petro llegó al poder, un obrero ganaba menos de 1 millón de pesos. Hoy gana más de 1.600.000, indicó, y añadió que el mínimo para 2026 podría quedar en 1.800.000. Su discurso apela a la memoria del antes y reclama lealtad hacia el mejor postor para los trabajadores, generando un ángulo populista ilusorio y falso, que no es más que una estrategia sucia de ofrecer más plata a cambio de votar por la izquierda. Siguiente noticia. En juego el país, Iván Cepeda, con el nombramiento de María José Pizarro como jefa de debate, envía un mensaje nítido. La contienda de 2026 es entre la insurgencia violenta de la izquierda pura cepa y el resto de los colombianos que la han padecido por más de 7 décadas. La narrativa no es nueva, pero ahora se asume sin máscaras y sin eufemismos. Las presidenciales se debatirán entre los que quieren a Colombia entre las jaulas de la infamia y los que buscan una opción de país sin más narcomarxismo. Siguiente noticia. Sorpresa en la derecha. Según la última encuesta polimétrica, Miguel Uribe Londoño puntea entre los aspirantes del Centro Democrático y registra una de las imágenes más favorables en la contienda presidencial. El resultado lo consolida como una figura emergente de la derecha colombiana con opción real de liderazgo de cara a las elecciones de 2026. Siguiente noticia. Va por 2 mafias, lo dice Abelardo de la Espriella. Este candidato anuncia mano dura contra las mafias de FECODE y la del IMPEC. Respecto a esta última, propone paralelamente a la construcción de cárceles, la creación de un nuevo sistema penitenciario con veteranos y miembros de la Reserva Activa, que esté directamente adscrito al Ejército Nacional, una medida que reconstruye a las fuerzas militares y al mismo tiempo conduce a Colombia hacia la recuperación de la seguridad. Mientras que construyo las cárceles con ustedes los empresarios, como hay que sacar de los salones a la mafia de FECODE, hay que sacar de las cárceles a la mafia del IMPEC. Y con los miembros de la Reserva y los veteranos voy a montar un nuevo cuerpo de prisiones adscrito al Ejército Nacional de Colombia. Impacto 24/7. Noticias con la verdad. No olvides seguirnos en redes sociales. Siguiente noticia. Mientras que construyo las cárceles con...
Colombia enfrenta el grave riesgo de tener por primera vez en una campaña presidencial a un candidato que públicamente ha manifestado no solo ser un defensor de los criminales de las FARC, sino que lleva más de una década dándole a esa narcoestructura terrorista un barniz político que jamás ha tenido. La izquierda asesina le ha torcido la historia a Colombia a tal punto que pese a tener una colección de fotos junto a violadores, secuestradores, torturadores y asesinos, Cepeda Castro tiene el descaro de exigirle al país que le demuestren sus nexos con esa transaccional del homicidio y el tráfico de drogas. No es usted, Iván Cepeda, este que está aquí abrazando al guerrillero de la paz, Jesús Santrich, ese que usted recogió a la salida de una cárcel que ya toda Colombia vio cómo Santrich se escapó, tomó las armas y luego con un fusil terciado en un video le agradeció a Iván Cepeda. Agradecerle la valentía a personas como Iván Cepeda, Lirio Uribe, Piedad Córdoba, Álvaro Leiva. Esto no es usted, Iván Cepeda, este que está abrazando al guerrillero de las FARC, Iván Márquez. ¿Es o no es usted, Iván Cepeda, este que está empuñando la mano y celebrando con alias Romaña de las FARC? ¿Es o no es usted, Iván Cepeda, este que está aquí junto al cabecilla del ELN, un guerrillero? ¿Es o no es usted, Iván Cepeda, el que está en este atril de las FARC, que tiene de fondo el mono Jojoy a tiro fijo a Raúl Reyes? ¿Es o no es usted, Iván Cepeda, el que sale aquí con Hugo Chávez, Maduro, muertos de la risa, celebrando quién sabe qué? ¿Es o no es usted, Iván Cepeda, el que rinde homenaje en un altar al tirano dictador cubano Fidel Castro? ¿O es o no es usted, Iván Cepeda, el que publica su admiración por el narcocriminal de Venezuela, Nicolás Maduro? Yo sé que a usted no le gusta que lo relacionen con los guerrilleros de la FARC, pero qué curioso, cuando le preguntan a este señor, alias Walter Mendoza, cabecilla de 5 bloques de las disidencias de las FARC, ¿quién es su candidato? En un video responde que le gustaría que ganara Iván Cepeda. Si tuviera la oportunidad de votar a la presidencia, ¿por quién votaría? De los candidatos que hay, ¿quién le gustaría en caso de que pudiera votar? Ojalá ganara, pudiera llegar Cepeda. Ojalá. Pero cómo no, si saben que ganando este sujeto, siendo el sucesor de Petro, van a continuar los fracasados diálogos de la fracasada política de paz total, que solamente le ha traído beneficios e impunidad a los bandidos, a los guerrilleros y a los criminales. Colombia tiene que tenerla clara, si va a votar por un candidato que le ponga mano dura a los bandidos, o si va a seguir entregándole el país en manos a candidatos como este, que con falsos diálogos van a seguir premiando a esos criminales, nombrando los gestores de paz, levantándoles órdenes de captura, pagándoles por no robar o no matar. No, señor, Colombia se respeta, se la vamos a arrebatar a la izquierda destructora y ni un voto para este sujeto que sin duda alguna puede ser peor de peligroso que Gustavo Petro. Impacto 24/7. Noticias con la verdad. No olvide seguirnos en redes sociales. Siguiente noticia. Cuando un presidente de la República... Lo que le espera a Petro. Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial, radicó una denuncia por traición a la patria contra Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación. Sostiene que el mandatario ha cedido control territorial a grupos narcoterroristas, debilitado la seguridad y afectado la economía. También afirma que Petro habría recurrido a financiamiento ilícito para llegar al poder, configurando una violación sistemática de la ley. El mensaje es claro: si gana Abelardo, Petro se las verá con la justicia. Cuando un presidente de la República hace su juramento en el momento de la posesión, jura precisamente defender la Constitución y la ley. El presidente de la República ha violado sistemáticamente la ley, entregando territorios a los grupos narcoterroristas, empoderando a los delincuentes, afectando la economía colombiana, financiándose ilegalmente para llegar al poder, amén de todas las faltas disciplinarias y éticas en las que ha incurrido. Por tanto, y con fundamento en la violación de ese juramento,
estoy presentando ante la Comisión de Acusaciones una denuncia por traición a la patria contra Gustavo Petro Urrego. No queremos constituyente, queremos un juicio político y el Congreso de la República, la Comisión de Acusaciones, tiene la responsabilidad histórica de hacer justicia y de no permitir que el presidente de la República siga maltratando y desconociendo la Constitución y la ley. La conquista o la reconquista de Colombia empieza ahora, porque un país que vive en medio de la impunidad no tiene futuro, y cuando esa impunidad viene desde el presidente de la República es un pésimo presidente y un pésimo precedente que tenemos que combatir, y eso se hace a través de las instancias judiciales, y la competente para este tema es la Comisión de Acusaciones. Le digo a Petro y sus cómplices en la destrucción de Colombia: no hay miedo, hay determinación, hay compromiso y patriotismo para defender a Colombia en sus horas más oscuras. Impacto 24/7, noticias con la verdad. No olvides seguirnos en redes sociales. Colombianos, te espero para que actives la campanita de notificaciones, nos des muchos likes, veas los videos completos y los compartas en tus redes sociales. Recuerda que aquí defendemos la libertad y la democracia.